Hebreos 10, 24 y 25 dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hoy van a firmar el pacto de iglesia y con ello entrar a la membresía formal y comprometida con la iglesia, 3 de los diferentes hermanos que se están preparando para ello. Y por eso, aprovechando que tenemos este momento en el que la membresía de la iglesia es el tema o uno de los temas de nuestra reunión en el día de hoy, quiero traeros principalmente una página de todo el curso de membresía que doy con todos los que van a ser miembros de iglesia. Una página en la que podemos ver, y espero que podamos ver y comprender, que no es una foto fija, por más que la podamos encerrar en una imagen. Ser miembro de iglesia o llegar a ser miembro de iglesia no es una foto fija, es más bien un movimiento dentro de toda una ruta que llamo la ruta de la fe, y luego os la explicaré con esa imagen puesta en pantalla. Pero también ser miembro de iglesia podría estar ocurriendo como parte de otra ruta en sentido inverso, la ruta del desánimo, la ruta que no lleva precisamente, como la de la fe, a glorificar a Dios en todo lo que somos y hacemos como iglesia, sino que nos lleva particularmente y a cada uno a ser miembro de iglesia, pero caminando en el sentido opuesto. La ruta del desánimo es como la he llamado, una ruta que puede llevarnos en el peor de los casos, y espero que no sea el de ninguno de nosotros que hoy escucharemos este mensaje, el de la apostasía incluso. Por eso, en obediencia a la palabra que acabo de leeros en Hebreos, deseo que podamos reconocer en qué ruta andamos y, sea cual sea, animarnos. Porque la ruta de la fe es la estrategia de Dios para su iglesia, pero la ruta del desánimo es la estrategia de Satanás contra cada miembro de la iglesia. Y será bueno que podamos identificar no solo en qué posición de esta imagen que ahora nos proyectará, espero, sí, ahí está. Espero que andemos en una dirección y no en la otra, porque insisto, esto no es una foto fija. Para los que no sepáis qué estáis viendo, yo creo que la mayoría sí, en la estrategia de la iglesia, cuando compartimos en el curso de membresía esta parte, está la definición de cada una de las situaciones en que toda persona se encuentra, hasta llegar al núcleo mismo de esta diana, digamos, donde se encontraría o se situaría lo que es el liderazgo de la propia iglesia. Y tenemos la multitud, que tiene que ver con todas las personas que en Elche y sus comarcas viven y que son susceptibles de recibir de parte de la iglesia el mensaje del evangelio. Personas conocidas o no conocidas, incluso más bien las no conocidas. Esa es la multitud a la que la iglesia ha de dirigir su testimonio y el mensaje del evangelio. Luego está en esa ruta de la fe, como veis, hacia el centro, esa es la dirección, la comunidad. Y en la comunidad, ¿quiénes son la comunidad? Aquellos de Elche y sus comarcas que sí conocemos, que tenemos relación con ellos, porque son nuestra familia, son nuestros amigos, son nuestros vecinos y compañeros de trabajo. Estos forman la comunidad a la que la iglesia está llamada también a llevar, a testificar de Cristo, llevar el mensaje. De tal manera que podamos estar llevando a la multitud hacia la comunidad, pasar de ser desconocidos, ser gente con la que tenemos ya un contacto. Y en la ruta de la fe, llegar a los congregantes. Los congregantes son aquellos que de la comunidad, de aquellos que ya hemos conocido, pues llegan a esta iglesia
y también aquellos otros que viniendo de otras comunidades, incluso de otras congregaciones, llegan y se congregan con nosotros. Y ahí se sitúa todo lo que está aquí. Todo lo que estamos aquí, obviamente somos congregantes, pero evidentemente esa es solo una estación que está todavía fuera de lo que sería la membresía de la iglesia y de los lugares centrales que estamos llamados a ocupar toda la iglesia. Y ahí tenemos los congregantes, que es en esa posición donde, siguiendo la ruta de la fe, pues los que no creen en Cristo creen, confiesan a Cristo, son bautizados, son discipulados, y también aquellos bautizados que aún no son miembros, pues también dan un paso de fe en esa ruta para ser miembros de la iglesia y reciben el discipulado, el curso de membresía, donde también pues nos preparamos para ser miembros comprometidos, no solo nominales, sino comprometidos con la iglesia. Y así ves como la ruta de la fe sigue su curso de los congregantes a ser miembros. Esto es lo que hoy pasará con nuestros 3 hermanos que firmarán el pacto. Hasta hoy eran congregantes, en su caso particular, llegado de otras congregaciones, donde ya habían entregado su vida a Cristo, donde habían sido bautizados, donde estaban incluso sirviendo al Señor, y vienen ahora, por la gracia de Dios, a formar parte de nuestra congregación. Es el caso de los 3 hermanos que hoy firmarán el pacto y el de la mayoría de nosotros que un día firmamos el pacto de membresía. Pero también es verdad que esa ruta ha de continuar su camino hacia el lugar de los servidores, porque la membresía no se debería entender de otro modo que no fuera con un comprometido servicio a Dios, a la iglesia y desde la iglesia al mundo, a la comunidad y a la multitud que están más afuera. Y esa es la ruta de la fe deseable. Y ahí es donde se supone que todo miembro ha de seguir moviéndose, y de entre ellos, el núcleo central, el círculo del centro, pues son los que Dios levantará con su llamamiento, con su capacitación, para que puedan ser nuestros pastores, nuestros diáconos, nuestros ministros, aquellos que nos predican la palabra y nos enseñan la palabra. Ese sería el núcleo central, en el que de entre los servidores el Señor vaya levantando a algunos. Pero como decía, esta estrategia que creemos que es de Dios mismo para la iglesia y que hace de la membresía, como veis, solamente una estación en el trayecto, no es una foto fija. Y eso es bueno cuando se está en la ruta de la fe, porque de ser miembros nominales, pues vas creciendo para convertirte en un miembro comprometido, servidor en cualquiera de los ministerios y áreas de servicio de la iglesia. Pero, como no es una foto fija, también ocurre, lamentablemente, y no en pocas ocasiones, y tal vez esté ocurriendo hoy en algunos de nosotros, el que podamos estar siendo miembros de la iglesia, pero en la ruta del desánimo. Esa es la parte, lógicamente, que más me preocupa en este día y que quiero traer delante de vosotros en el nombre del Señor y con su ayuda. Porque podemos ser miembros de la iglesia, podemos estar entre los servidores, podemos estar incluso en el liderazgo y acabar formando parte otra vez de la comunidad. A la multitud ya no podemos volver porque ya sois conocidos, ya no somos desconocidos, pero a la comunidad sí. Y volver a la comunidad es lo que hemos visto y presenciado durante todos los años que tenemos de iglesia en tantos y tantos hermanos nuestros, que incluso fueron nuestros líderes, incluso nos sirvieron mucho y bien, pero entraron en la ruta del desánimo y acabaron en la comunidad. Y en el peor de los casos, en esa comunidad se muestran y viven como apóstatas. Eso es el peor de los casos. No se da en todos de una manera clara y abierta, pero sí en muchos, porque hacer la ruta del desánimo es la peligrosa ruta que lleva a la apostasía y desde luego no a la gloria de Dios, como la ruta de la fe sí provoca en la iglesia y desde la iglesia gloria a nuestro Dios. Permitidme que beba. ¿Y por qué traigo todo esto
a reflexión. Porque, como nos dice la palabra de Dios, el día del Señor está cerca y no debería sorprendernos a ninguno de nosotros transitando por la ruta del desánimo. Y por eso Pablo nos exhorta en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versos del 11 al 14 con las siguientes palabras. Animaos y edificaos unos a otros, tal como lo venís haciendo. Hermanos, os pedimos que seáis considerados con los que trabajan arduamente entre vosotros y os guían y amonestan en el Señor. Esta es una buena actitud, necesaria en la ruta de la fe, tener en estima a los que trabajan entre nosotros. En este texto solemos aplicarlo directamente a maestros y predicadores o pastores, pero yo quiero añadir aquí a hermanos que nos guían y también nos ayudan y nos sirven, y son los ujieres. Necesito hablar de ellos entre aquellos que nos sirven y nos guían, al menos los domingos cuando llegamos a este lugar. Porque, hermanos, tenemos que tenerlos en estima. Están sirviéndonos. Y por tanto, por causa de su servicio, tienen autoridad para decirnos aquí sí y aquí no. Así que, por favor, hermanos, para no acabar en la ruta del desánimo, ni los ujieres ni nosotros, por favor, amémosles, respetémosles, porque están cumpliendo con un deber de servicio a la iglesia como para el Señor. Tenedlos en alta estima y amadlos por el trabajo que hacen. Vivid en paz unos con otros. ¿Por qué dice esto el apóstol? Porque todos ellos están cubriendo estaciones de la ruta de la fe, lo que nos sirve en cada domingo, como ujieres, o desde el púlpito, o como maestros, o en cualquier ámbito de la iglesia. Están en la ruta de la fe precisamente y por causa de ello nos están sirviendo a nosotros y al Señor. Por eso tenedlos en alta estima y amadlos por el trabajo que hacen. Y no hablo por mí, créanme, me siento estimado, apreciado, amado, de verdad. Pero quiero hablar por todos aquellos que no siendo el pastor sirven y mucho en la iglesia y demasiadas veces no tienen la palabra de ánimo, sino más bien la palabra de desprecio. Cuidado, hermanos, porque eso a veces lleva a que la persona que recibe esa actitud acabe en la ruta del desánimo o a que nosotros estemos manifestando esa ruta del desánimo en nuestra propia vida. Pero sigue diciendo Pablo en Tesalonicenses, en este capítulo 5, hermanos, también os rogamos que amonestéis a los holgazanes, estimuléis a los desanimados, ayudéis a los débiles y seáis pacientes con todos. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque estos están cubriendo estaciones de la ruta del desánimo y no podemos ver cómo están haciendo esa ruta y no hacer nada por ellos. Están en la estrategia de Satanás contra los miembros de la iglesia y el Señor viene pronto y conviene estar preparados para que ninguno se encuentre en esa ruta fuera del lugar que Dios tiene y en el que Dios quiere a cada uno de los miembros de la iglesia. Así que con el fin de que cada uno conozca la ruta en la que se encuentra como miembro o no de la iglesia, permitidme que reflexionemos sobre la ruta más peligrosa, la del desánimo. Porque, como digo, es la más peligrosa. Y los que estáis en ruta de fe y seguís la membresía, pues creciendo en el compromiso con la iglesia, en la comunión con la iglesia, en el servicio en la iglesia, desde el liderazgo o desde la colaboración con el liderazgo, estáis en la ruta de la fe y eso más que otra cosa lo que requiere de mí esta mañana es gratitud, alegría y reconocimiento a todos vosotros. Pero soy consciente porque he visto a demasiados volver a la comunidad, he visto a demasiados salir del liderazgo para ser miembros nominales, en el mejor de los casos. He visto a gente salir incluso de los servidores a ser un simple congregante de vez en cuando. Ni siquiera con constancia. Y he visto a muchos, y creo que muchos aquí hemos visto y conocemos con nombre y apellido muchos que están hoy en la comunidad después de haber pasado por el camino de la fe. Así que estaréis conmigo de que esa es una ruta peligrosa, que más vale que ninguno, al menos de los que aquí estamos, andemos o estemos andando nunca. Y para ello me voy a un personaje que pasó por esa situación. Y me refiero a nada más y nada menos que al profeta Elías. En el capítulo 19 de Primera de Reyes tenemos un ejemplo de un hombre de Dios que había transitado con valentía la ruta de la fe. El profeta Elías que tras enfrentarse a los profetas de Baal y acabar con ellos, recibe un mensaje de la idólatra reina Jezabel.
se había cargado un montón de profetas paganos de Baal, había humillado toda esa religión, toda esa ceremonia, pero recibe una amenaza de Jezabel. Que los dioses me castiguen, dice Jezabel, sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Y a partir de ahí, hermanos, entra Elías en la ruta del desánimo. Parece mentira la victoria que acababa de tener y sin embargo, con qué facilidad, con un solo argumento, amenazante, eso sí, entra en la ruta del desánimo. Y leemos en el mismo capítulo 19, Primera de Reyes, verso 3, Elías se asustó, hombre, para asustarse, ¿no? Y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. ¿Notáis la ruta que estaba haciendo Elías? Porque que salga corriendo asustado porque alguien le amenaza de muerte es lógico. Pero es que ya no es que le amenacen de muerte, es que él mismo tiene ganas de morirse. ¿Veis la ruta que ha recorrido Elías? Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. ¿Veis la ruta? Pero la ruta del desánimo, como la de la fe, gracias a Dios, no es tampoco una foto fija. Y así como Elías pudo no de nuevo reconducir su vida con la ayuda del Señor hacia la ruta de la fe de nuevo, cualquiera de nosotros en esta situación también podemos volver a esa ruta de la fe, si es que hoy el Espíritu nos revela que estábamos en la dirección opuesta. Dice este mismo capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 5, de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Ahí espero que lleguemos y estemos en esta mañana todos, porque ahí es donde empiezan las transformaciones y los cambios de ruta, si es que estamos en la equivocada. Esta fue la experiencia de Elías, pero ¿y nosotros? ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Hemos identificado en nosotros los síntomas del desánimo? Porque demasiadas veces el que transita en la ruta del desánimo no se da ni cuenta. Y es necesaria una palabra como esta, en un día como este, donde la membresía de la iglesia está puesta delante de todos para mirar a los síntomas de ese desánimo, algunos de ellos al menos, permitidme que os los comparta, por si encuentras alguno en tu experiencia en este momento. De tal manera que así como Elías pudo caminar hacia el monte del Señor, también nosotros en esta mañana cambiemos el rumbo en dirección al monte del Señor, donde vuelve a empezar desde el sitio en que estés la ruta de la fe, la ruta que da gloria a Dios. Síntomas del desánimo. Pierdes el gozo de servir al Señor. Vives el servicio al Señor y a su iglesia como una carga y no como un privilegio. Y eso si es que estás sirviendo. Sientes que lo que haces para el Señor es como perder el tiempo. Total, nada cambia. Todo sigue igual. Y ves tu servicio al Señor como una pérdida de tiempo. Has perdido la visión. Sirves sin objetivos claros, sin la clara convicción de estar obedeciendo al propósito de Dios. El servicio es una rutina que aparte de no tener gozo, no tiene propósito. Y esto evidentemente evidencia un enfriamiento y evidencia un cambio de orientación en la ruta peligroso. Tienes miedo, como Elías. Sientes que servir amenaza a lo mejor a tu matrimonio. Es que si me comprometo, si sigo caminando en fe, me va a costar el matrimonio.
O me va a costar alguna relación de amistad que quiero mantener y prefiero mantener a seguir en la ruta de la fe. O quiero tener un statu quo social donde no digan de mí que soy un fanático. Las cosas negativas te afectan. Antes eras más paciente y misericordioso, pero cada vez llevas peor las actitudes o palabras que son, o tú crees que son, negativas en otros. Empiezas a ser negligente con tu responsabilidad y tus deberes. Con excusa o sin ella, rebajas el tono y el tiempo de tu servicio al Señor y a su iglesia. Cada vez te cuesta más dejar otras cosas para servir. Has cambiado el orden de tus prioridades. Rehuyes a la gente y te pesa servirles. Te vas alejando de la gente y el círculo fraternal dentro de la iglesia es cada vez más pequeñito. Y no te satisface ni servir a tantos ni servir tanto. Porque hay muchos, como ocurre ahora en la iglesia, que ni conoces ni tienes ganas de conocer. Estos son síntomas de estar en la ruta del desánimo. Puede que no estés todavía en la comunidad, pero cuidado, porque si no te das cuenta de ello, llegarás ahí. Es cuestión de tiempo. ¿Qué causan el desánimo? ¿Qué causan entrar en esta ruta más o menos conscientemente? En primer lugar, la causa más grande, sin duda, es el pecado. El pecado es un causante de desánimo y de ir en dirección contraria hacia la que Dios espera de cada uno de los miembros de su iglesia. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, dice el Salmo 32, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Y claro, ese peso de la mano del Señor por un pecado que no queremos abandonar, por un pecado en el que estamos, pero no deseamos salir de él, nos encontramos con personas. Y esto pasa mucho entre los jóvenes que están tentados a lo que están tentados y que están viviendo las vidas que están viviendo y que los vemos alejarse de la iglesia. ¿Por qué? Porque están pecando y lo saben. Y lo saben. Y la presencia del Señor, incluso de la iglesia, a algunos les da vergüenza, hermanos, porque saben que están pecando. Pero quiero que tengamos cuidado porque muchos de los que acaban abandonando la iglesia no es porque han hecho nada malo, según nosotros lo medimos. Nada malo en cuanto a pecados de los que estamos pensando algunos ahora. No. Muchos de los que se acaban en la comunidad son buena gente. No hacen cosas feas. Pero ¿sabéis qué ocurre? Como dice Santiago, en el creyente y solo en el creyente, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso muchos acaban en la comunidad, fuera de la iglesia, porque no haciendo algo de lo que nosotros diríamos pecado, están pecando porque han dejado de hacer lo bueno que sabían que tenían que hacer. Se han instalado en el pensamiento muy popular, por otra parte, es que no hago daño a nadie, procuro no hacer daño a nadie, y eso en un creyente, hermanos, esa mentalidad es pecado. Porque el cristiano no es llamado a no hacer daño a nadie, faltaba más. El cristiano es llamado a hacer todo el bien que pueda. Y primeramente, dice el apóstol Pablo, a la familia de la fe. Por tanto, el que va hacia la comunidad, por otras causas que también ahora veremos, consciente o no, se ha ido ahí por su propio pecado. Sea pecados de los que todos conocemos como tales, o sea el pecado de haber dejado de hacer lo bueno que sabía que tenía que hacer. Y ahí tenemos en la comunidad
de regreso por la ruta del desánimo, a muchos que han pasado por esta iglesia ya no están en ella. Por supuesto, el que se va maldiciendo y justificando su marcha porque algo de aquí le hizo daño. ¿Sí? Y posiblemente sea verdad. Pero hermanos, si obedecemos el mandato de Cristo de amarnos como Él nos amó, no debería haber ninguna causa que nos sacara de la comunión, del compromiso, de la membresía, de la iglesia. Y no digo por un tiempo que tal vez sea necesario, pero desde luego no de manera constante, de manera permanente. El pecado, sin duda, es el gran causante de que la ruta del desánimo no solamente comience, sino que a veces llegue a su fin más triste, fuera de la iglesia. Pero también está, hay que reconocerlo, el cansancio físico, como Elías, que se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió. ¿Y qué dirías? ¿Que se puso a servir? No, se volvió a dormir. Porque estaba cansado. Estaba cansado. Luego hablaremos del cansancio a la hora de reconocer la manera en que podemos estar cansados sin salirnos de la ruta de la fe. Pero ahora quiero denunciar el cansancio que nos saca de la ruta de la fe. Por otra parte está el no alcanzar metas y lograr nuestras expectativas, las nuestras. Ya lo dice Proverbios 13:12. La esperanza frustrada aflige al corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. Cuánto frustración a veces porque los demás, el grupo, lo que se hace, cómo se hace, no satisface mis expectativas. Y entro en una dinámica hacia afuera, alejándome de la ruta de la fe. Por supuesto que también existen ataques y persecución, sí, ataques personales o de algún colectivo dentro y fuera de la iglesia. Jeremías fue un especialista en esto. No hay más que leerle en el capítulo 20, verso 7, dice: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar: violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. ¡Guau! Aquí estaba el profeta entrando con pie y medio en la ruta del desánimo. Pero sigue diciendo el texto: pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer. Fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, jamás será olvidada. Qué bueno que Jeremías, en su tentación de irse hacia afuera, de correr, salir huyendo, miró al Señor y pudo ver quién estaba con él y a quién estaba sirviendo. Porque por un momento los ataques y la persecución estaban minando su estado de ánimo, su deseo de ser un miembro de la iglesia o del pueblo del Señor. Por supuesto que algo que también mina nuestras vidas y nuestra ruta hacia la fe son los fracasos personales, con los que a veces nos cuesta levantarnos tanto que ya ni siquiera lo intentamos. Y quiero hablar de un fracaso como ejemplo, como ilustración positiva, porque fue un fracaso que le hizo pasar muy malas cosas al mismísimo rey David, pero que no dejó por ello de ser el hombre que Dios dice que es, conforme a su corazón. David fracasó como padre y algunos de nosotros a veces fracasamos, o como padres, o como maridos, o como esposas. Fracasamos y esto nos puede poner en la ruta del desánimo, como si ya nada más pudiera cambiar, ya nada más pudiera hacerse. Pero David es una muestra de que a pesar del momento de fracaso que nos narra 2 de Samuel capítulo 18, verso 32, a pesar de ese momento, David siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. David preguntó: ¿está bien el joven Absalón? Y el cusita contestó:
Que sufran como ese joven los enemigos de mi Señor el Rey y todos los que intentan hacerle mal. Al oír esto, el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía: ¡ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío! Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. ¡Ay, Absalón, hijo mío! Hijo mío. Es el grito de un padre fracasado. Y hablamos del rey David, que pudo haberle metido en la ruta del desánimo, como a tantos los ha metido por un error que cometieron y del que no se perdonan a sí mismos. No fue el caso, gracias a Dios, de David. Estas podrían ser algunas causas de tu desánimo o tal vez otras, pero lo importante es que si el Espíritu te revela tu transitar por la ruta del desánimo, salgas de ahí cuanto antes. No permanezcas por ninguna de estas causas u otras que puedan venir a tu mente. No permanezcas en esa ruta. Porque siendo aún miembro de iglesia, siendo aún líder en la iglesia, pudieras estar encaramado hacia la comunidad y no hacia la ruta de la fe que da gloria a Dios. ¿Cómo vencer ese desánimo? Si así es, o si así está siendo, restaura tu relación con el Señor mediante la confesión de tu pecado. Es necesario reconocer si es un pecado el que te tiene más en desánimo y hacia afuera que en fe y hacia adentro. Es necesario que este sea confesado. El mismo Salmo 32 sigue diciendo en el versículo 5: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Hay perdón. Si confesares tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Así que si es un pecado el que te ha sacado, deja de avergonzarte, arrepiéntete, pide perdón a Dios y deja que Dios restaure tu vida. Haz lo que haces para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:17 dice: todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Hagáis lo que hagáis, trabajad de buena gana como para el Señor y no como para nadie de este mundo. Por eso insistíamos, Emilio, cuando tú dabas gracias por este y aquel, damos gracias a Dios, porque si algo bueno has recibido viene de Dios, y eso que quede para siempre en tu corazón, Emilio, porque Dios es el que te cuida y el que te da de comer. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y en el nombre del Señor. Y no hay desánimo que pueda quitarnos de ahí, porque estamos puestos los ojos en Jesús. Recuerda a quién estás sirviendo. Colosenses 3:24, conscientes de que el Señor os recompensará con la herencia. Vosotros servís a Cristo el Señor. Descansa. Antes hablábamos del cansancio como causa de que pudiera alejarnos de la ruta de la fe. Dios mismo le ofreció descanso y alimento a Elías antes de encomendarle nada más. Pero identifica las causas de tu cansancio fuera de lo espiritual y no entre lo espiritual, tu tiempo con el Señor o el que usas sirviendo al Señor. Es demasiado común querer descansar y hacer del descanso un modus vivendi. No, yo es que he trabajado tanto que ya no, descansa si lo necesitas. Claro que sí, pero descansa para, como Elías, hacer las cosas aún más grandes que Dios tiene para tu vida. No para quedarte descansando el resto de tus días. Eso sí, en la nómina de la iglesia estás, pero que no te busquen para nada, que tú ya has trabajado bastante. No, hermano, hermana, no. Descansa, pero para coger fuerzas. Y descansa de lo que verdaderamente produce tu cansancio. Porque me he encontrado con una mentira recurrente. Y es que el que no sirve en la iglesia es porque está muy cansado. Pero no de la iglesia. Si en la iglesia no pasa ni 2 horas a la semana, ¿cómo le va a cansar la iglesia? Y en vez de rectificar y restaurar aquello que le agota, que tiene que ver con el trabajo,
tiene que ver con el ocio, con el deporte y con tantas cosas que hacemos, que claro, llega el momento de servir en la iglesia y es que no puedo, Hermano, hermana, corrige. Algo no está bien encaramado ahí, algo no está bien articulado ahí. ¿Estás cansado? Descansa, pero ojo, con criterio. Descansa de aquello que te impide ser el hombre de Dios o la mujer de Dios que Dios quiere que seas. No descanses de aquello que realmente te permite ser lo que Dios quiere que seas cuando Él quiere que lo seas. Recuerda tu llamamiento. 2 Corintios 4:1 dice, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Porque recordamos quién nos ha llamado, recordamos a quién servimos. Y el cansancio físico no puede parar nuestro deseo, no puede apagar nuestro deseo de seguir estando entre los que sirven y entre los líderes, si es que Dios nos llama para ello. Porque esa es la misericordia de Dios, es la que nos ha llamado. Y en última instancia, sigue sirviendo al Señor. Sigue sirviendo al Señor. 2 Corintios 4:8, porque sirviendo al Señor, en la ruta de la fe, vamos a estar atribulados en todo, pero no abatidos. En la ruta de la fe, en algún momento estaremos perplejos, pero no desesperados. En la ruta de la fe, en algún momento nos encontraremos derribados, pero no destruidos. Nos encontraremos perseguidos, pero no abandonados, hermanos. En la ruta de la fe, estas cosas negativas ocurren, pero ninguna de ellas tiene poder para sacarnos de ella, porque estamos en la ruta de la fe. Pero cuando cualquiera de estas nos saca, igual estamos de camino al desánimo, de camino hacia la comunidad. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Sí, hermano, ser miembro comprometido, servidor, incluso líder, es trabajo, es servicio, es tiempo, es a veces cansancio, es a veces frustración, es a veces no verte reconocido por ello, sino todo lo contrario. Pero hermano, cuando sabes que Cristo sufrió mucho más que tú por servirte a ti y a mí, entonces recuerdas que podemos estar, como dice Pablo, atribulados pero no abatidos, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Y nada ni nadie nos saca de la ruta de la fe para ponernos de camino hacia afuera, hacia, en el peor de los casos, la apostasía. Reorganiza en último lugar tu vida y aumenta tu tiempo con Dios para escucharle y hablar con Él. Porque en su presencia es donde Jeremías encontraba consuelo ante su abatimiento. En el monte de Dios es donde Elías recobró fuerzas y volvió a ser el hombre de Dios que llegó a ser. En el santuario, recordaréis el Salmo 73, en el santuario es donde Asaf se dio cuenta de su error al ponerse en la ruta del desánimo y cambió de rumbo para volver a la ruta de la fe, porque entró en el santuario, organizó su vida y aumentó su tiempo con Dios para escucharle y hablar con Él. Ahí es donde podrás reconocer tus síntomas y las causas de tu ruta. Y si no es la de la fe, salir de ahí cuanto antes. Hermanos, hacer lo equivocado es malo. Pero no hacer nada cuando estás en la ruta del desánimo nunca acaba bien. No tenemos más que mirar cuántos miembros de esta iglesia están otra vez en la comunidad o como ocasionales congregantes. Así pues, no es tan importante si estás o no en la nómina de los miembros de la iglesia, que lo es y mucho, sino en qué ruta estás como miembro de la iglesia. Y si no es la de la fe, aplícate lo que le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:5. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré
y quitaré de su lugar tu candelabro. O lo que es lo mismo, acabarás en la comunidad, muy lejos de los propósitos de Dios, de la comunión con Él, de dar algún fruto para su gloria y del gozo de la salvación. Y esa no es la voluntad de Dios para tu vida ni para nadie que sea miembro de su iglesia. ¿En qué ruta estás caminando? ¿En la de la fe hacia el servicio, el compromiso, la comunión, la gloria para Dios? ¿O en la del desánimo, la que te lleva a tener un pie fuera, uno dentro? Y si eso no cambia, hermano, hermana, es cuestión de tiempo que tengas los dos pies fuera. Arrepiéntete, mira de dónde has caído y vuelve a tus primeras obras. Así que si oyereis hoy su voz, como dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Y asegúrate de seguir tu camino en la ruta de la fe, porque esa es la estrategia de Dios para su iglesia y para cada uno de los miembros de su iglesia en general y de esta en particular. Amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.